El espacio Simón y Patiño da la más cordial bienvenida a Benjamín Chávez, poeta, escritor y autor del libro Los trabajos y los días, que se presenta esta noche. A Robert Brockman, periodista y escritor, que comentará el libro. A Álvaro Díez Astete, escritor y antropólogo, a los medios de comunicación y al público presente. Seguidamente, María Daniel Brockman dará lectura al comentario del libro, debido a que Robert Brockman está un poco delicado de la garganta. Bien, Robert Brockman es un destacado periodista y autor de libros de investigación histórica. Ha publicado El general y sus presidentes, Tan lejos del mar y Dos disparos al amanecer, libros con los que obtuvo los premios Franz Tamayo y Bautista Saavedra. Entonces, invitamos ahora a María Daniel, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy María Daniel Brockman y estoy aquí para representar a mi padre, Robert Brockman, que se encuentra lamentablemente con bronquitis y está afónico. Les voy a leer lo que él escribió sobre el cuento del señor Chávez. No sabía si titular este comentario como Benjamín Chávez, orfebre de la palabra, o Benjamín Chávez, cazador de tesorios literarios. Al final me quedé con este último porque Benjamín, siendo ambas cosas, en este libro es más lo segundo que lo primero. Tiene el ojo, el oído y el gusto muy afinados. Es un cazador de tesoros selectivo, no cualquier cosa le llama la atención. Es difícil imaginar a Benjamín afanado en conseguir el último bestseller del escritor del momento. Como melómano, suscribo el argumento con la siguiente similitud. Me gustan los músicos que hacen verdadera música, que no es sinónimo del último hit. Él no lo dice en ningún momento, pero me late que Benjamín da por sentado que su público conoce al derecho y al revés al canon latinoamericano. No desprecia las grandes joyas de los García Márquez, Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa, pero pasa de ellas o las da por sobreentendidas. De esos grandes parece apreciar más a Jorge Luis Borges, entre otras cosas, porque además de erudito y eximio cuentista, fue poeta. Y Benjamín Chávez es, de cabo a rabo, un poeta. Pero antes de abordar al poeta, sigamos con el cazador. Como buen cazador, es persistente. Léanse, sino sus 2 artículos dedicados a la persecución de una biografía del autor guatemalteco Luis Cardosa y Aragón. Estuvo 1000 días detrás del elusivo volumen a través de 4 países. Ignorando el refrán «más vale pájaro en mano», tuvo el libro a su alcance, pero decidió esperar una promesa, en última instancia, incumplida. El libro que presenta hoy, Los trabajos y los días, es una recopilación, una antología seleccionada por el propio autor, de los que considera los mejores textos de su columna, titulada Cementerio Club, publicados en los suplementos literarios El Duende y Fondo Negro de los diarios La Patria y La Prensa, de Oruro y La Paz respectivamente, entre 1999 y 2013. Sobre El Duende, del que fue coeditor, lo es aún, nos ilustra con 3 artículos en los que vemos la evolución del suplemento en sus números celebratorios 300, 400 y 500. ¿Será el suplemento literario más longevo del país? Semejantes cifras no pueden menos que provocar la envidia del resto del país y en especial de La Paz, en la que los buenos suplementos literarios desaparecieron o son fugaces. Benjamín Chávez es un lector impenitente, pero es un lector generoso, pues le gusta compartir y difundir sus descubrimientos o sus presas con sus lectores. Nos ilustra y nos sorprende, pero sin ese antipático qué sé yo de otros especialistas que se apropian de los personajes, de los autores o de las obras. Su tour, Los gatos de la literatura, no es nada menos que delicioso, igual que lo es el paseo por la antigua Grecia de Ferécides, el clarividente. Ahora sí, hablemos de Benjamín Chávez, el poeta. Benjamín, con toda la transparencia y deleite que es leerlo en la prosa sostenida en este libro, es ante todo un poeta.
Es uno de los grandes de este país y bien reconocido allende nuestras fronteras. Conocí a Benjamín cuando con mi esposa Isabel acudimos a la presentación de un libro de la querida y hoy extinta Gladys Dávalos, en el día equivocado. Por error, aterrizamos en la presentación de un poemario de Benjamín. Decidimos quedarnos y no nos arrepentimos. Isabel lo tuvo por largo tiempo de libro de cabecera en su velador. Como la mayoría de los buenos poetas, Benjamín viaja mucho. Parece ser un rasgo común en ellos. Gabriel Chávez Casasola, Gary Daher, otros poetas notables cuya fama han traspasado nuestras fronteras, también viajan mucho. Es que los poetas son seres gregarios por excelencia y comparten una sensibilidad común más fuerte y a la vez más sutil que el resto de los mortales. En una frase tan bella como ilustrativa, en Memoria de Medellín, contenida en este libro, sostiene que hermandad, solidaridad, entrega son tan solo algunas de las implícitas y explícitas motivaciones que propician el Festival de Poesía de Medellín. Y un acontecimiento que aglutina estos conceptos no puede sino irradiar una convivencia fraternal y plena entre iguales. Leer poesía es leer el universo y el asombro que hay en ello nos mantiene vivos y nos protege contra las insidias de la muerte y lo sombrío. Los escritores de otros géneros tienen más o menos igual suerte y viajan y son reconocidos, y los que escribimos historia somos conocidos en nuestras casas y rara vez nos invitan a nada. Es que América Latina es el continente verbal por excelencia. Admiramos a los buenos oradores y a los poetas como los anglosajones admiran a las estrellas de rock. No es exageración. Los poetas en Medellín leen ante audiencias de 3.000 almas sensibles. Aunque Los Trabajos y los Días no es un libro de poesía, sino de libros y de autores, la poesía está en el corazón de esta recopilación. Los artículos están salpicados de versos y citas bien escogidas que no hacen sino abrirle uno el apetito por la relectura de nuestros libros amados y por descubrir nuevos autores. No puedo dejar de mencionar las referencias a la música, la otra pasión de Benjamín. La escena en la que recibe su CD player recién reparado tras un largo tiempo y escuchar lo que se dice realmente escuchar música otra vez es una experiencia que acabo de vivir. Pero Benjamín va más allá. Es fascinante la anécdota en la que relata la inopinada visita de Luis Alberto Spinetta a Borges y la turbación de aquel ante la inmensidad del viejo gran maestro. Dos esferas gigantes que se tocan fugazmente en el medio del universo y vuelven a separarse. Este librito es engañoso como un canapé. Está hecho para abrir el apetito. Tras leerlo, querrán ir a sus bibliotecas, revisitar a Borges y googlearán a Tomás Tranströmer, buscarán a Luis Cardosa y Aragón. Más aún, leer Los Trabajos y los Días nos hará preguntarnos cuál es el libro amado de cada quien. Léanlo con lápiz y resaltador, anoten nombres y libros y ábranse a descubrir nuevos universos de estética. Ahora me voy a permitir presentar al poeta y escritor Benjamín Chávez. Benjamín Chávez tiene estudios en filosofía y antropología, pero se dedica a la literatura hace 20 años. Ha sido ganador de los premios Luis Mendizábal Santa Cruz, 1994, con su primer libro Prehistorias del Androide, Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal, el año 2006, con su obra Pequeña Librería de Viejo y Premio Edmundo Camargo 2012 con el libro Entre los Árboles. Además de los premios de poesía, el año 2012, como parte de un equipo de 3 cronistas y 3 fotógrafos, obtuvo el Premio Mundial de Crónica Periodística Elizabeth Neufer de las Naciones Unidas. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, alemán y estonio y figura en antologías de varios países de Europa y América. Es director del Festival Internacional de Poesía de Bolivia.
editor de la revista Piedra de Agua de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, coeditor de la revista literaria La Mariposa Mundial y del suplemento cultural El Duende. Dicho esto, voy a ceder la palabra al autor del libro. Gracias. Muy buenas noches. Agradezco a todos ustedes por su presencia. Agradezco al Espacio Patiño, a Miquela Pentimali, su directora, a Eloísa Vargas, responsable del CEDOAL, y a todos quienes han hecho posible esta presentación en este lugar hoy. Quiero también dar un especial agradecimiento a mi querido amigo Robert Brockman, de quien podré decir casi cualquier cosa ya que no podrá defenderse porque está afónico. Y también quiero dar las gracias a su hija María Daniel por el texto que nos ha leído. Volviendo la noche más borgiana de lo posible, porque más posible no sería, ya que no sabemos al final cuál de los dos ha escrito el texto, ni qué relación se teje aquí entre palabra y autoría. También quiero dar las gracias a muchos amigos que veo por aquí, por su presencia, y saludar especialmente a Roxana Moyano, a Fran Ramos y a otros que la penumbra me impide visibilizarlos e identificarlos. Quiero dar las gracias también en ausencia al ingeniero Luis Urquieta, presidente de la Fundación Cultural Sofro, que es la fundación que propicia la publicación del suplemento cultural El Duende, que probablemente, como decía Robert, sea uno de los más antiguos del país. Y además por haber propiciado la edición de este pequeño librito que reúne 30 de las columnas que se han publicado en dicho suplemento. También doy las gracias a Alejandra Dorado, la artista plástica cochabambina, quien es la que ha ilustrado la tapa y la contratapa de este libro con sus fotografías intervenidas. Doy las gracias a nuestro querido amigo Diego Valverde, que está en Madrid, por haber leído el original y haber escrito un comentario breve que se consigna en la contratapa. Y bueno, a Edgar Choque, quien puso todos sus empeños de prensista en la propia hechura material de este pequeño volumen. Bueno, este libro, como ya se ha mencionado, reúne 30 textos muy breves que fueron originalmente publicados en El Duende a lo largo de varios años, desde el año 1999. Cementerio Club se llamaba la columna que los agrupaba, y el nombre, como ya muchos lo saben, fue tomado de una canción de Luis Alberto Spinetta que está en su disco, en el disco Artaud, ¿no? de Pescado Rabioso. Durante muchos años, desde muy joven, fui escuchando sus discos con admiración creciente y fue eso lo que me impulsó a prestarme el nombre de una de sus canciones para la columna. Prestado también es el título del libro que ahora las reúne, en este caso del poeta griego Hesíodo, ¿no? Que nació en la segunda mitad del siglo VIII o la primera del VII antes de nuestra era, y escribió un extenso y fundamental poema para comprender la historia y la civilización occidental, precisamente bajo el título de Los trabajos y los días, ¿no? A mí siempre me ha gustado Hesíodo, autor de la Teogonía, que podríamos decir que es el poema de los dioses, pero también el autor de Los trabajos y los días, que podríamos decir que es el poema de los hombres, ¿no? Este título obviamente ha ejercido una amplia influencia y seducción hasta el día de hoy, porque no soy el primero que recurre a este préstamo y estoy absolutamente seguro que tampoco seré el último, ¿no? Desde Marcel Proust hasta Alejandra Pizarnik han utilizado con algunas variantes o textualmente este nombre. Esta historia, la del nombre de la columna, la desarrollo aquí mismo en uno de los primeros textos. La cuento en un texto llamado La edificación de la columna, donde además intento explicar el sentido de las afinidades de visión que me impulsaron a elegir ese nombre y no otro de los muchísimos que el propio Spinetta pudo haber aportado. La presencia de la muerte en la literatura es casi consubstancial a su naturaleza. Un cementerio club bien podía propiciar un espacio, un punto de vista, un punto de ausencia o de fuga, desde el cual intentar una escritura que me parecía interesante. Mármol y papel hermanados en la susceptibilidad de un estoico destino, como se dice en alguna parte del mencionado texto.
Hay también en este pequeño volumen textos igualmente explicativos, aunque la palabra no me gusta nada para un texto literario, así que más bien diré que hay textos narrativos que hablan de hechos y el proceso de escribir para el suplemento. Como ya lo mencionó Robert, Escribir en el Duende 1, 2 y 3 son 3 textos que están presentes en este libro y que narran ese proceso que era colaborar en el periódico y verlo crecer y verlo agrandarse, ¿no? Así, más allá de esas cuestiones circunstanciales, o mejor dicho, de filiación, los temas aquí tratados son varios. Una rápida ojeada, más que una mirada al índice, nos permitirá ver el tipo de libro que es y seguramente os mostrará también, ojalá, algún punto que pueda despertar el interés del lector. El libro se abre con un texto titulado Borges I, que aborda varios elementos de la vida y obra de este escritor, que lo fue siempre desde el principio, que duda cabe, el centro de mi universo literario, porque fue gracias a él que tuve el atrevimiento de entrar al mundo de la literatura. Es un texto extenso que trata, es un texto un poco más extenso que los otros y que desbordó los límites de la columna porque me entusiasmé mucho y tuvimos que publicarlo en un par de páginas en aquella ocasión y mi columna no sé en qué habrá quedado en ese preciso número del periódico. A continuación está, siguiendo digamos un poquito el orden del libro, el ya mencionado Edificación de la columna, para luego pasar a uno llamado Querer los gatos, al que ya se ha referido brevemente Robert, que enumera los casos de famosos escritores a quienes les gustaba hacerse retratar con estos animales, ¿no? Joseph Brodsky, Luis Ferdinand Céline, Hermann Hesse, Truman Capote, Charles Bukowski, Ernest Hemingway, Bradbury, etcétera, etcétera. Leamos un fragmento. Dice: el gato es el único miembro de la real estirpe de los felinos que ha sido domesticado, dudoso privilegio, y esto, como dice Juan José Arreola, fue exclusivamente por razones de tamaño, utilidad y costo de mantenimiento. Nos hemos conformado con el gato que come poco y que de vez en cuando se acuerda de su origen y nos da un leve arañazo. Solo algunos príncipes orientales pueden darse el lujo de poseer felinos en formato mayor, que ronronean como una locomotora, que son muy útiles como perros de caza, que devoran ellos solos la mitad del presupuesto palaciego y, si llegan a distraerse y arañan, son capaces de mondar a cualquier esqueleto de toda carne superflua. A continuación viene otro texto, ambientado en la Grecia clásica, también ya mencionado, que habla de Pitágoras, Ferécides, de Ciros, Hermipo, recurriendo a Diógenes de Laertes y otras fuentes, rastreando el origen de una enigmática frase que dice «se le ve la piel», ¿no? Una frase que a mí siempre me ha parecido rarísima y es un poco ese rastreo del origen de esa frase. Luego hay un texto de tono lírico llamado «Vamos a pasear por los extraños pueblos», un verso del poeta cubano Eliseo Diego, que se refiere a un par de poemas del gran poeta chileno Jorge Teillier y su libro Crónica del Forastero. Luego está los ya mencionados Escribir en el Duende, no escrito para el número 300 del suplemento en el año 2004, donde narro los orígenes de esas páginas que 25 años después sigue apareciendo cada 2 domingos en el periódico La Patria. Leemos en ese texto: fue una noche de septiembre de 1993, probablemente la del viernes 10, cuando el suplemento, que a la sazón estuvo bautizado como El Faro, tuvo su presentación oficial en el último piso de un edificio de lujosos salones y desnudas escaleras de cemento. En aquella, me atrevo a decir, multitudinaria reunión, a diestra y siniestra se repartieron ejemplares del primer número ya impreso que circularía ese domingo 12. Aún conservo ese ejemplar que consigna una fotografía de la poetisa orureña Milena Estrada y un dibujo del pintor Jaime Calizaya en la portada. Intuyendo que los primeros números hacen historia, o al menos aumentan su valor monetario o nostálgico cuando nos vamos poniendo viejos, me aboqué a la ingenua e incómoda tarea de cuidar mi ejemplar en medio de aquella babélica reunión. Y buenamente pude, entre reflejos y esquivadas, mantenerlo a salvo de las salpicaduras de los canapés,
o las ya verdaderas vertientes de whisky que a indeterminada hora comenzaron a caer sobre nuestros desprotegidos cuerpos. Salí airoso, con las 4 páginas, así de modestos fueron los comienzos, intactas. Mas, tras un periplo por las frías calles orureñas, lo siguiente que recuerdo es estar sentado en el escaño de un pequeño parque frente a la casa de Edwin Guzmán, que está aquí y aprovecho de saludar, esperando a que éste salga para, me imagino, trazar el itinerario de la juerga de ese día o improvisar alguna. En ese momento, con el poeta Jorge Campero a mi lado, nos vimos amanecer y casi un par de horas más tarde vimos a Edwin sacando a su perro, un diminuto chapi blanco, a hacer pipí. Hasta ahí el suplemento muy bien, como dije, intacto. Pero ahora, por mucho que lo intento, no puedo recordar cómo continuó ese día. ¿Qué lugares visitamos? ¿Qué cosas hicimos? ¿Cuántas copas bebimos? O sea, no recuerdo nada de nada. Y el suplemento, lo estoy viendo ahora, está rasgado, pisado, doblado, manchado, rayado y hasta decorado con salpicaduras de coca. En suma, se ha convertido en un verdadero sobreviviente. Y creo que ese signo de supervivencia marca la permanencia del duende hasta este día en que tras 300 ediciones y con mucha agua corrida bajo los puentes, nos sigue acompañando puntual y solidario. Otro texto del libro se llama Ciudades de la Altura. Si bien tiene un epígrafe de Guillermo Bedregal, el poeta que todos conocemos y admiramos, este verso del epígrafe dice: persigo el paso de la extrañeza por la ciudad. Mi texto en realidad habla de la ciudad de Potosí vista desde la cima del Cerro Rico, a donde subí con un par de amigos en el año 2001. Luego hay otro texto que se llama Boca abajo y murciélago, salud. Ese texto se refiere al entrañable poeta Antonio Terán Cavero, quien con su poemario Boca abajo y murciélago se ganó el Premio Nacional de Poesía el año 2004, año en que escribí la mencionada columna. Para no seguir así con este recorrido ordenadito, quiero leer un texto más completo, ya casi para terminar. Esta columna que fue publicada uno de esos días se llama Transtromer en el puerto de Montevideo. El jueves, al enterarme de que el poeta sueco Tomás Transtromer había ganado el Premio Nobel de Literatura, tuve 3 motivos de alegría: la poesía toda, los exquisitos versos del galardonado y el recuerdo de un querido amigo uruguayo a quien llamaré L, que me regaló la posibilidad de leer a este poeta excepcional. Fue en un almuerzo en el mercado del puerto de Montevideo hace como 10 años, cuando entre corvinas y pulpos escuché por primera vez el nombre de aquel poeta sueco. Nos habíamos citado en el centro de este ineludible en ese centro ineludible del buen comer oriental, con mi amigo el poeta L, mi amiga la también poeta S y una joven francesa de nombre M, ávida lectora de novelas. Todos arribamos puntualmente a una esquina que exhibía botellas con barcos de madera en sus interiores. S y yo, quien había pasado a buscarme al hotel en su diminuto Fiat, llegamos luego de aparcar el coche por una calle casi atiborrada de vendedores variopintos que ofrecían lámparas, astrolabios y mascarones de proa. Yo traía muy fresco el recuerdo del puerto donde acabábamos de dar un paseo. Me refiero al verdadero puerto, no a este arrabal turístico donde ahora ya estábamos. Y era como seguir viendo grandes cargueros llegados del otro lado del mundo, marineros y estibadores abocados a lo suyo, alguna que otra chica merodeando con minifalda y peluca, desempleados husmeando, y sentir en la boca la sed de una cerveza no tomada en un bar aparentemente muy llamativo, El Gato que Fuma. Pues cuando se lo propuse a S, que nos bebamos una copa allí, ella sentenció sin detener el auto: ¿El gato que fuma? Puro estereotipo de puerto. Me echó una rápida mirada por sobre sus gafas y con voz maternal acotó: a vos no te veo apostando a las cartas o desafiando a la pulseta. Nos instalamos en una mesa sobre la calzada bajo la protección de un toldo rojo.
Pedimos comida rociada de vinos blancos y tintos. Yo, que traía la sed de la cerveza, pedí una copa de barril. Comimos y bebimos mucho. La sobremesa duró varias horas y en algún momento, como sacando un reluciente conejo de su chistera, él pronuncia el nombre, Thomas Tranströmer. ¿Quién?, le pregunto sin soltar mi copa, ya de vino para entonces. Un magnífico poeta sueco, amigo mío, me responde y suelta un suave eructo en medio camino entre la satisfacción y el pontificado. Ni idea, le digo. Entonces él hace memoria, frunce el ceño, entorna los ojos, se lleva el índice a los labios, ladea la cabeza, en fin, fustiga a su trabajada memoria y de a poco, como una locomotora que arranca por fin, empieza a recordar algunos versos. Al poco rato ya no habla de otra cosa. S y M, que habían permanecido en lo suyo durante un rato, de a poco van prestando atención a lo que dice. Vino de por medio, comentan y bromean divertidas, inventando historias a costa de un poeta tan desconocido para ellas como para mí, para indignación de nuestro contertulio. Tranströmer me suena un poco a Maelstrom, dice M, y aprovecha el cabo soltado para lanzarse en una disertación sobre Julio Verne y la literatura francesa del XIX. Hasta nuestros días, en recién estrenado siglo XXI, todo esto, de más está decirlo, en clave Tranströmer cómica. Para entonces, él, que ya no presta atención a las bromas, ha tomado la decisión de llevarnos a su casa y regalarme un libro de su querido y admirado poeta sueco. En algún momento el día declina, se acaban los vinos y nos comunican que cerrarán el bar, es decir, el restaurante, y nos percatamos que somos los únicos en una calle que se ha tornado desierta. Caminamos hacia el coche de S y nos marchamos de allí. Luego de un periplo azaroso, festivo y estrambótico en extremo por los barrios montevideanos, como a medianoche llegamos a la casa de L. «Por fin», exclama S y se tumba en el sofá. M nos sigue en silencio. Entramos a la biblioteca, grande, ordenada y pulcra. En un rincón está la veintena de cajas cerradas de las que L nos había platicado durante la jornada. Abre una con ademán extremadamente delicado y saca el ejemplar de una antología de poemas de Tranströmer debidamente traducido al castellano. Yo lo edité, me dice, hace ya muchos años, pero no los vendo hasta que este viejo maestro se gane el premio Nobel. ¿Qué sucederá? Claro que sí. Tarde o temprano tendrá que suceder, te lo aseguro. Toma, léelo y escribe algo sobre él, no te hagas al sueco. Y me alcanza el ejemplar. La tapa, naranja, verde, de aquel libro entre mis manos es lo único que recuerdo. Al día siguiente, creo, dejé el Uruguay a las 4 de la mañana, como quien se larga de una fiesta agotadora. No escribí nada del poeta Tranströmer, pero lo leí y disfruté su poesía honda, su visión serena, su fuerza contundente. Tiempo después seleccioné un par de poemas suyos para publicarlos junto a una pequeña biobibliografía en El Duende el 9 de marzo del año 2003. Ya quisiera yo asomarme, ahora que Tranströmer efectivamente se ha ganado el Nobel, a la casa de L, a ver cómo a estas mismas horas abre, lleno de dicha, todas esas cajas suyas y celebrarlo juntos. 16 de octubre del 2011. Luego de leer todo el volumen para meterlo a la imprenta, noto que estos textos son altamente autobiográficos. Hablan mucho de Oruro, claro, pero también hablan mucho sobre mí mismo, y eso, la verdad, no termina de gustarme, porque como dice el poeta colombiano Juan Manuel Roca, quise evitar esos guiños autorreferenciales que son como sacar a pasear las vísceras en carretilla. Y porque huyo de los sentimentalismos como un vampiro lo hace de la luz, dice Juan Manuel Roca. Pero bueno, hecho está y quizás sea mejor así. Este tránsito por la provincia del recuerdo, que es demasiado valioso para no ser letal, en palabras de Guillermo Cabrera Infante, no es más que un testimonio de mis trabajos y de mis días. O como digo en alguna parte del libro, un cúmulo de fosforescencias o los aturdidos restos de la parranda. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al epílogo de esta presentación y agradecerles a todos ustedes quienes han tenido la gentileza de concurrir a la presentación de este libro e inmediatamente invitarlos a compartir un vino de honor
y tengan todos ustedes muy buenas noches.